Raúl, sí Buenas estás admitiendo a noches. los participantes, ¿no? Sí, sí, tranquilo, Fernando, yo estoy en Excelente, eso, entonces dale. vamos a arrancar. Bien, vamos a arrancar, ¿no? Antes de iniciar, un cordial saludo, una bienvenida de parte del Instituto de Investigaciones Informáticas y Forenses del Ecuador, del Instituto del Centro de Capacitación de Formación y Entretenimiento, Juventud y Sabiduría. Una cordial bienvenida. Este es un webinar gratuito sobre artículos científicos que tiene el objetivo de motivar la producción científica, en este caso de ustedes, compañeros docentes y ciudadanía que nos acompañan hoy. Tenemos el auspicio de todas estas instituciones que vemos en pantalla, de la Universidad Católica de Cuenca, del Centro Integral de Capacitación Yasuní, Hatun Yachay, Florida Global University, la Universidad Bicentenaria de Aragua también, tenemos la Universidad de Machala, de Manabí, y por supuesto hoy por hoy estamos contando con el apoyo de la Universidad de Carabobo de Venezuela. Y quiero aprovechar antes de arrancar con la charla esta invitación que nos ha hecho la Universidad de Carabobo para publicar en esta revista, revista Latindex, ya vamos a ver al final cómo hacerlo, publicable para el mes de mayo, es decir, si alguien tiene una emergencia o una urgencia lo puede hacer por este medio y están las opciones de contacto para trabajar en aquello, ¿no? Bien, permítame presentarme, mi nombre es Fernando Molina Granja. Trabajado muchos años en la parte de investigación, tengo algunas publicaciones, espero que la charla de hoy sea de su agrado. La metodología de trabajo de hoy va a ser de la siguiente manera. Debemos tener apagados los micrófonos y las cámaras porque, primero, para evitar un congestionamiento de la red. Ustedes conocen con la emergencia que vivimos al momento, todo el país está utilizando internet, ¿no es cierto? Entonces hay que recomendar inclusive en sus casas que por favor no utilicen el internet para que sea mejor la conexión y ustedes me puedan escuchar también de mejor manera y yo también poderles escuchar de mejor manera a ustedes, ¿no? Entonces solamente cuando queramos participar, prendemos la cámara y el micrófono para intervenir. Sin embargo, no lo podemos abrir todo el tiempo el micrófono porque tenemos un tiempo limitado. Esta reunión aproximadamente va a durar 1 hora y media. Por lo tanto, necesitamos ser un poco más ágiles en la charla. Está dividido esto en 4 partes, este webinar. Al final de cada parte vamos a abrir el diálogo, unas 2 o 3 preguntas nada más, espero su comprensión. Y al final, sí, después de todo el webinar, vamos a abrir preguntas para todos los que quieran participar. Entonces, de tal suerte de que pueden ir apuntando su pregunta y al momento oportuno lo hacemos. Esto con la finalidad de avanzar de una forma adecuada en el desarrollo del webinar. De todas maneras, ustedes pueden también mirar las opciones de contacto. Si es que no podemos resolver hoy las dudas, pues sin ningún compromiso y obviamente igual sin ningún costo, ustedes pueden consultarnos el día de mañana o cualquier otro momento sobre alguna inquietud que ustedes hayan tenido respecto a este tema. En primera debemos conocer y debemos saber por qué elaborar un artículo científico, cuál es el objetivo. Más adelante vamos a definirlo claramente, pero el objetivo es difundir algún aporte a la ciencia, difundir un resultado de alguna investigación. ¿Sí? Entonces, claro, lo lógico es que primero tengamos una investigación para poder escribir un artículo científico. No se olviden, por favor, silenciar los micrófonos y cámaras hasta cuando decidan participar. Bien, entonces, ahora, ¿cómo nos miden a nivel mundial que un país, una universidad, una sociedad, un conglomerado haga investigación? Entonces, claro, el problema de la producción científica es que no todos tenemos un indicador adecuado de esta producción. Entonces, ¿cómo nos miden? Nos miden, miren acá, el número de premios Nobel.
No sé si conozcamos de algún premio Nobel en Ecuador a nivel de estudiante o de staff administrativo, autoridad, etcétera. Pero bueno, eso nos miden. El número de premios internacionales que tengamos, números de investigadores, número de artículos, número de revistas, número de congresos, producción y publicación de artículos en revistas top 20, es decir, las 20 mejores del mundo, cuál es la inversión en investigación. Aquí les dejo en la parte de abajo una dirección, shanghairanking.com, en donde vamos a encontrar el ranking por países, por universidades, por áreas de conocimiento, y vamos a darnos cuenta que Ecuador todavía no aparece en esa lista. Hemos trabajado en esto, no sé, tal vez ya estemos unos 12, 14 años fortaleciendo la investigación en el país. Hemos avanzado bastantísimo, por supuesto. Sin embargo, todavía no estamos dentro de un ranking aceptable a nivel mundial. Para ello estos webinars, para ello estas charlas virtuales, para poder motivar y fomentar el trabajo de investigación. Ahora bien, debemos empezar hablando sobre investigación porque es la antesala a una publicación de un artículo, a la difusión de nuestros resultados. Entonces, claro, nuestro país o todas las instituciones, todos los países, instituciones que quieran hacer investigación, deben marcarse primero un framework legal, un marco de trabajo que nos permita fomentar la parte de investigación, defina qué se va a investigar, defina fondos, infraestructura, políticas, etc. Es decir, un marco legal y presupuestario que nos permita ejecutar nuestras tareas de investigación. No podemos hacer investigación si no tenemos una base legal, si no tenemos un recurso y también si no tenemos equipos de investigación que generen proyectos de investigación, que trabajen en conjunto con redes de investigación. Así podríamos lograr cualquier desarrollo de un proyecto de investigación, puede ser tesis o como tal proyecto. Una vez que tengamos este equipo de trabajo y hemos desarrollado la investigación, vamos a obtener algún resultado que se entiende va a ser una mejora a los procesos y a las soluciones actuales que existen, y vamos a presentar y difundir este resultado en varios medios, por ejemplo, en congresos, por ejemplo, en capítulos de libro, en libros, en revistas como tal, pero también se puede difundir por medio, si es un trabajo académico, por medio de una tesis, podemos registrar en el SENADI o en propiedad intelectual, ¿sí? O podemos participar por premios a la investigación. Hoy por hoy a nivel mundial es una de las mejores prácticas porque todas estas investigaciones que ocasionan un resultado adecuado y tienen impacto en la sociedad, van a contribuir a alguna mejora en la sociedad por medio de una transferencia de tecnología o por la parte empresarial, pública o privada, lo que denominamos innovación. Y de esta forma presentamos ya a la sociedad un producto adecuado. Por poner un ejemplo, en algún momento algún país, algún grupo de investigación inventó o descubrió o determinó el cristal líquido, por ejemplo. Y claro, ¿qué hacemos con cristal líquido? Cuando se hizo el proceso de innovación, de transferencia tecnológica, las empresas fabricaron lo que hoy conocemos los televisores de cristal líquido. Entonces ya solucionó un problema de sociedad, nos brindó una mejor calidad en ese dispositivo. Alguien descubrió el caucho, la goma, por ejemplo, y luego del proceso de investigación, luego de difundir los resultados, las empresas lo convirtieron en un neumático, en una llanta de auto, de bicicleta, de moto, etcétera, ¿no? Y varios usos que se les está dando. Entonces, de esa manera funciona. Nosotros hacemos la investigación, difundimos y lo procesamos en algún producto, en un artefacto que sea útil para la sociedad. Entonces, nosotros, como docentes, en la mayoría de los invitados del día de hoy, que hacemos docencia o de pronto están estudiando o haciendo su investigación, como resultados vamos a tener productos, producción científica, vamos a tener participación en congresos, vamos a registrar nuestra investigación, una patente, participaremos por premios también, tal vez, de investigación y desarrollo, y la transferencia tecnológica como tal, ¿no es cierto?
Entonces, para lograr aquello, se necesita incrementar la masa de investigadores, se requiere conformar redes de investigación, se requiere desarrollar la transferencia científica. Permítame, por favor, voy a silenciar. Eso, ¿sí? Y claro, capacitar investigadores y formar equipos de investigación. Esta es la idea de este webinar, ¿no es cierto? Hoy les vamos a dar una introducción bastante aceptable de producción de artículos científicos. Esperamos de que se junten, se reúnan y formemos equipos de investigación en áreas temáticas y podremos difundir de alguna manera algún resultado que podamos obtener de nuestra investigación o apoyar y aportar a investigaciones que ya están realizadas y que se puedan aportar de alguna manera para la publicación. Entonces, esto nace de un proyecto investigativo. No podemos difundir un resultado si no tenemos una investigación previa. Este es el concepto más importante que hemos podido ubicar. ¿Qué es un proyecto investigativo? Es la generación de conocimiento, es decir, vamos a aportar algo nuevo que nadie conocía antes, de una forma metódica, sistemática y comprobada. ¿Qué significa esto? Que debemos seguir un proceso muy minucioso, muy detallado, muy controlado y que pueda ser comprobado que se está desarrollando de esa manera para resolver algún tipo de problema específico, de tal suerte que los resultados obtenidos sean comprobadamente mejores a los existentes. ¿Qué significa? Nosotros debemos investigar algún problema, claro, que queremos solucionar, y esta solución, cumpliendo el debido proceso metódico, sistemático y que se pueda comprobar, tiene que dar un resultado mejor a la solución que actualmente se aplica. ¿Sí? Y esto es fundamental, tiene que cumplir ese proceso y cualquier otra persona que rehaga mi investigación debe lograr el mismo resultado. Ahora, no vamos a investigar algo para obtener una solución menos adecuada o menos eficiente a la que tenemos actualmente. ¿Sí? Eso, claro, nos podría servir para saber por dónde no ir. Tu audio, Fer, por favor. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las características que debe contener nuestra producción científica, sea este un proyecto de investigación o sea en la producción científica o la difusión por forma de un artículo en este caso? En primera instancia, tiene que ser original. No lo podemos copiar, no pueden haber dos proyectos investigativos iguales, ¿cierto? Obvio. Sin embargo, esta característica de cómo hacerlo original no es tan rígido como suena, no pueden haber dos iguales. No pueden haber dos proyectos iguales con el mismo problema, o con la misma técnica, o con el mismo escenario. ¿Sí? No sé si me explico. Les puedo poner un ejemplo. El problema es el proceso de enseñanza-aprendizaje de modos virtuales hoy, por ejemplo. Entonces yo voy a solucionar. El problema es mejorar el sistema, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de quinto grado, por ejemplo. ¿Con qué técnica? Utilizando la plataforma Teams, la que estamos usando ahora, por ejemplo. ¿Sí? Y en el escenario en el colegio XYZ de Riobamba. ¿Sí? Entonces no podría haber otro proyecto exactamente igual. Sin embargo, sí puede haber otro proyecto que solucione el mismo problema, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con otra técnica. En vez de utilizar Teams, yo voy a utilizar aulas virtuales, por ejemplo, o voy a utilizar entornos virtuales de aprendizaje, se me ocurre, en el mismo curso, en el mismo colegio y en el mismo curso. Está bien, cambió la técnica, ¿no es cierto? Es decir, vamos a solucionar el mismo problema para el mismo público receptor, pero con diferente técnica. Puede suceder, en cambio, o puede suceder, apaguemos por favor los micrófonos. Tu micrófono, Fer. Ahí está bien, ¿no? Puede suceder que tengamos
el mismo problema, la misma técnica, pero en diferente escenario. Entonces, digo, bien, para manejar el mismo ejemplo, voy a solucionar el problema de enseñanza-aprendizaje por medio de una estrategia didáctica aplicando Teams en el colegio XYZ de Riobamba. Y otro proyecto totalmente válido puede ser lo mismo, solucionar el problema de enseñanza-aprendizaje por medio de una estrategia didáctica aplicando Teams, pero en el colegio PQR de Ibarra. Posiblemente las realidades de los colegios sean diferentes, el entorno es diferente, los estudiantes diferentes, los profesores diferentes. Entonces sí, pueden ser dos proyectos totalmente válidos. Es decir, no pueden coincidir con las tres opciones, el mismo problema, la misma técnica o el mismo escenario. Pero puede variar una de ellas y ya es una característica que le da originalidad a nuestro proyecto. ¿Sí? Otra característica es la profundidad. ¿Cuál es nuestro grado de aporte a la ciencia? Recuerden que lo que decíamos antes es un aporte al conocimiento, ¿sí? Cuando hablamos de un nivel de pregrado, que es quienes de alguna forma ya empiezan a hacer investigación, lo que hacemos es aplicar el conocimiento existente en la solución de un problema y vemos cómo se comporta. Pero no inventamos nada, simplemente ya conocemos ya tenemos a disponibilidad el conocimiento y lo aplicamos en la solución de un problema. Cuando estamos ya a nivel de posgrado, a nivel de maestría, no es suficiente aplicar un conocimiento. Es necesario mejorar el conocimiento existente para la solución más eficiente. ¿Sí? Sin embargo, ya a nivel de doctorado no es suficiente aplicar o mejorar el conocimiento, sino es generar un nuevo conocimiento. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál de los tres es adecuado? Todos, porque todos nos generan uno nuevo. Al final nosotros aplicamos un conocimiento y sabemos si funciona o no. Se me ocurre. Vamos a suponer una estrategia didáctica puede funcionar para un cierto grupo de estudiantes, no para otro. Y eso lo sabemos aplicando el conocimiento que tenemos. Aplicamos una estrategia didáctica basada en entornos virtuales y nos damos cuenta que para, por ejemplo, un bachillerato profesionalizante posiblemente tenga mejor resultado que para niños de escuela, se me ocurre. Pero entonces no hemos generado un conocimiento, una técnica, un modelo, una estrategia, pero hemos aplicado el conocimiento existente y el resultado nos permite conocer algo que no sabíamos antes. ¿De acuerdo? Sin embargo, los tres niveles son totalmente adecuados. En los tres niveles de profundidad que presentamos hoy, tiene que haber un aporte. Este aporte puede ser un nuevo modelo, un método, un algoritmo, de pronto inclusive un resultado de aplicaciones, ¿sí? Pero tiene que haber un aporte. Si no hay un aporte, no hay sentido. ¿Qué hemos hecho en la investigación? ¿Qué hemos logrado? ¿Cuál ha sido el objetivo? No se ha cumplido. Sí, es obligatorio. Tiene que ser verificado. Decíamos hace un minuto, nosotros vamos a realizar nuestra investigación y nos van a revisar, alguien nos va a validar, en una tesis es el jurado, en una revista son los revisores, en un libro será el editorial, etcétera, alguien nos va a revisar. Vamos a ver adelante cómo se llaman los pares, ellos van a revisarnos y van a rehacer el trabajo, tal y cual como nosotros lo hicimos, exactamente, paso a paso. Y obviamente debe obtener el mismo resultado, de lo contrario está equivocada la investigación. Entonces esta característica se llama investigación tiene que ser verificada y validada. ¿Sí? También nuestra investigación tiene que ser sostenible. ¿Qué significa que sea sostenible? Significa que todo el fundamento teórico en donde hemos basado nuestra investigación es obtenida de fuentes fidedignas, es decir, de autores reconocidos, de fuentes bibliográficas reconocidas, libros, revistas científicas mundialmente aprobadas. No podemos basarnos nuestra investigación en conocimientos empíricos, tiene que ser conocimiento científico. Me explico. Me fui a la tienda hoy a hacer una compra y la vecina me dice, ¿sabes qué? Tómate un juguito de babaco, eso te va a curar la gripe. Y hago una investigación sobre aquello. No es posible. No es posible porque no tiene una fuente científica, es un comentario. Puede ser que sea válido, pero tenemos que comprobarlo.
¿sí? Entonces debemos buscar autores que digan lo mismo, que hayan hecho pruebas, que hayan publicado y que el mundo reconozca como un conocimiento válido para a partir de ahí hacer nuestra investigación. ¿Sí? No es posible tener entonces un fundamento teórico, un problema sin un fundamento, sin una fuente fidedigna. Y finalmente debe tener una conclusión. ¿Qué significa aquello? Debemos saber cuál fue nuestro aporte y debemos saber si este aporte solucionó el problema o cumplió el objetivo de mi investigación. De tal suerte que la conclusión es obligatoria para saber si responde o no al objetivo. Bien. Entonces, claro, uno de los procesos, el más básico de investigación, y ¿Y cómo pienso que es quieres el que yo más sepa de completo, eso de que vean resistencia? ¿sí? ¿Me decía? No, era ruido, Fer. Prende tu audio, por Ya favor. definimos un tema, definimos un tema que básicamente es el problema a resolver y la técnica a usar para resolverlo, porque yo tengo que saber si ya tengo un problema, cómo pienso resolverlo, y de acuerdo a ello voy a buscar la fuente para probar si es que funciona o no. Un marco teórico que es un conocimiento básico del problema, que cómo funciona o cómo está actualmente el problema. El estado del arte, en cambio, se enfoca en la solución. ¿Cuál es todo el conocimiento existente al momento para resolver el problema? Ahí yo voy a poder conocer si es que mi problema ya está solucionado o si está solucionado, qué tan eficiente es la solución y si es que voy a poder brindar una solución adecuada, mejor a la existente. ¿De acuerdo? Si no hago un estudio del arte, yo no sé cómo se está solucionando el problema. Si no hago un marco teórico, yo no puedo saber cuál es mi problema desde el punto de vista científico. Con este conocimiento voy a hacer mi solución. Genero un aporte, que puede ser una adaptación al conocimiento, la aplicación o mejora, como habíamos dicho, puede ser un nuevo conocimiento, ¿de acuerdo? Con este nuevo conocimiento hago un artefacto que me permite probar si es que esta solución es la adecuada y valido. ¿Funciona o no funciona? ¿Se ha cumplido o no el objetivo? Si no se ha cumplido el objetivo o no se ha cumplido como esperamos, regresamos a revisar el aporte. Nuevamente hacemos el artefacto y validamos. Y este es un ciclo hasta lograr la validación y un aporte adecuado. Una vez que ya logremos este aporte, Tu audio, Fer. no sé por qué se apaga. Fer, un ratito. Cuando yo te estoy tratando de silenciar a los compañeros, pero si les silencio, te silencias tú también. Entonces, si escuchas un ruido, silénciales tú mismo, profesor. Ya, bueno, podrías buscarle cuál está desactivado, pero bueno, ahí le revisamos. Entonces, cuando ya tenemos todo este proceso, vamos a poder difundirlo por medio de un artículo científico, de un reporte, o la misma tesis, o un congreso. Bien, entonces ahora sí, entrando en materia, artículos científicos como tal, si ya tenemos la investigación hecha, el hacer un artículo científico no es nada más que adaptarlo a lo que nos pide una revista. No es nada más que ajustarlo al formato de una revista. Porque ya tenemos la investigación, entonces solo tendremos que saber cómo nos piden para publicar. Entonces, el hacer un artículo científico no tiene nada de ciencia, nada de interesante si es que tenemos una investigación previa. Si no tenemos una investigación previa, pues definitivamente no vamos a poder hacer un artículo publicable. A menos, claro, ya vamos a revisar, puede ser una revisión bibliográfica, que sería el primer paso de nuestra investigación. Entonces vamos a trabajar en el concepto, estructura y formato en esta primera parte. La segunda parte, con Raúl, revisaremos la parte de redacción. Entonces, nuestro artículo científico, según la UNESCO, ya lo tiene este concepto desde 1983, es un texto de extensión breve, normalmente son de 13 a 15 páginas, no más, algunos 10, que tiene como propósito esencial comunicar los resultados de las investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. ¿Qué significa? Vamos a difundir lo que hemos investigado.
no hay sentido y no hay un camino adecuado para hacerlo si no tenemos una investigación previa. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de artículos que existen? Hablamos de artículos en revistas científicas. Tenemos dos tipos, los que son sometidos a revisión por pares. El par se denomina una persona que tiene el mismo conocimiento y el mismo nivel de profesionalismo y de la misma área que el autor. Me explico, yo soy ingeniero en sistemas y publico sobre un algoritmo y quiero publicar, y en la revista el que me va a revisar, el par evaluador, que eso debe ser otra persona con el conocimiento de ingeniero en sistemas. No podría ser un médico, por ejemplo, ¿no es cierto? En primero. En segundo, este par tiene que tener el mismo nivel de formación. Si yo soy máster, mi revisor par tiene que ser máster o superior o PhD. Si yo soy PhD, no me puede revisar un máster, no me puede revisar a una persona de pregrado, tiene que ser un PhD o un postdoctoral. ¿De acuerdo? Entonces, es la consideración de pares. Estos pares pueden ser ciegos o pueden ser no ciegos. ¿Qué significa par ciego? Que yo no le conozco ni ellos me conocen. Entonces, yo mando mi investigación sin nombres y esto garantiza la transparencia de la revisión. Este es un proceso, se demora, ¿no es cierto? 2 meses, 3 meses en algunas revistas de paga, 6 meses, 8 meses, un año en revistas gratuitas, inclusive en revistas de alto impacto hasta 2 años, ¿no? Pero claro, es un proceso de revisión y tienen que rehacer la investigación para saber si el resultado es el mismo. Por eso es que se demora. Entonces, estos artículos pueden ser los tipo editoriales, pueden ser artículos de aporte, entre paréntesis tenemos originales, porque tenemos un aporte innovador. Hay un experimento de por medio, hay una investigación con pruebas que permiten generar un nuevo conocimiento. Y ahí existen los artículos de revisión, que son los que se denominan artículos del estado del arte. Estos son una revisión bibliográfica que me permiten saber cómo está el problema y la solución a ese problema actualmente, y no genero ningún conocimiento, solo investigo toda la información que existe sobre el tema, y mi aporte en ese caso va a ser tal vez un resumen, tal vez una línea de tiempo, tal vez una taxonomía, por ejemplo, de tal suerte de que no estoy generando un aporte, sino estoy solo brindando un conocimiento, un análisis al conocimiento ya existente. Y también tenemos los artículos de comunicación cuando estamos difundiendo avances de nuestra investigación. Y tenemos artículos que solo revisa el comité editorial. El comité editorial es la autoridad del cuerpo colegiado que tiene una revista o una editorial o un libro, y normalmente son cartas en memoria o artículos en memoria de, y cartas del editor, comúnmente fe de ratas, ¿no es cierto?, cuando hay alguna equivocación. ¿Cuál es la estructura del artículo? Bueno, ya sabemos qué es lo que debe tener, ya sabemos qué tipos de artículos tenemos, ahora debemos saber la estructura. Vamos a trabajar hoy en los artículos de estado del arte, porque son los artículos que inician la investigación. Sin embargo, vamos a dar también una explicación breve de los artículos de aporte originales. La estructura, esta es una estructura mundialmente aceptada. El 99.9 de las revistas lo utilizan y congresos utilizan esta estructura como aceptada. Digo 99.9 porque, como vemos en la diapositiva, en el slide, existen algunos aspectos opcionales, que son más bien de forma. Tenemos el título, ya vamos a ver cómo debemos redactar el título. Tenemos el autor y la afiliación, tenemos el resumen, tenemos los descriptores, que son las palabras claves, tenemos el contenido como tal, tenemos un agradecimiento que es opcional, algunas revistas no lo exigen, las referencias bibliográficas que son obligatorias, igual ya lo vamos a ver, tiene que tener un formato, y datos del autor, que igual algunas revistas lo exigen, otros no lo exigen. Esta estructura debe cumplir todo artículo. Ahora bien, hay particularidades en cada revista. Se me ocurre, en el resumen, una revista me dice hasta 150 palabras y otra revista me dice 250 palabras. ¿Sí? Cosas de ese tipo, ¿no? Pero esta estructura van a tener absolutamente todos los artículos. Algunos con estas
particularidades. Entonces, en un artículo común que lo podemos ver acá, tenemos de una editorial muy famosa mundialmente, tenemos el título que va en la parte superior. Inmediatamente después del título está el nombre de los autores. Ya vamos a ver cómo se escribe también. Siguiente está el resumen, el abstract, que tiene que ser en un solo párrafo. Tenemos las palabras claves, que son como descriptores, que son palabras que van a permitir en un proceso de búsqueda identificar rápidamente nuestro artículo. Tenemos el contenido como tal, organizado en función de la investigación, y una breve biografía del autor o autores. Finalmente tenemos los agradecimientos y las referencias que tendrán que tener un formato que ya vamos a explicarlo. Adicionalmente, tenemos algunos datos que nos garantizan que la publicación es formal. Toda revista tiene un número de volumen, aquí en este caso dice volumen 38, el año de publicación, en este ejemplo 2011, y las páginas de la 5006 a la 5012. Listo, perfecto. El nombre de la revista, tenemos que saber si la revista está calificada o no, es decir, si es indexada, y el nombre de la editorial. Una editorial es quien hace el proceso de revisión y publicación en la revista de ese nombre. ¿Sí? Todos estos aspectos que acabamos de ver nos permiten reconocer y determinar que tenemos un artículo publicable y de calidad. ¿Sí? Ahora bien, aquí viene la parte clave. Me gustaría mucha atención en esto y si tienen alguna inquietud vayan apuntando. Terminamos esto y podemos abrir la parte de preguntas rápidas, ¿no? El título, ¿sí? Como nos damos cuenta, es cuando ustedes buscan fuentes bibliográficas, vamos a buscar en primera el título. ¿Qué debe tener el título? Al menos debe tener el qué, cómo, para qué. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hice? ¿Y para qué lo hice? ¿Sí? La idea es de que si yo leo el título, ya puedo saber si me sirve o no a mi investigación. Se recomienda no poner abreviaturas, fórmulas, caracteres especiales o términos muy difíciles de entender que se requieran una aclaración. ¿Por qué? Porque en ese caso, como no entiendo el título, ni siquiera voy a leer el contenido. ¿Sí? En algunas revistas nos ponen un límite al título, tal vez 15 palabras, 20 palabras, hasta 25 palabras, dependiendo de la revista. ¿Sí? Pero lo importante de acá del título es que debe representar el aporte, es decir, qué es lo que he hecho, ¿no es cierto? En mi artículo, ¿qué hice? Hice una estrategia didáctica, hice un modelo, hice un algoritmo, hice una revisión metodológica, hice una revisión del estado del arte, hice un producto, qué sé yo, ¿de acuerdo? Debe involucrar el problema. ¿Para qué hice este producto? Hice una estrategia didáctica para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si me avanza el espacio del número de palabras, si fuese posible la técnica, aplicando aulas virtuales, por ejemplo. Y si amerita el caso de estudio en la Universidad XYZ de Riobamba. ¿Estamos de acuerdo? Mínimo, la recomendación a manera de tips. El título debe tener qué, cómo y para qué. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y para qué lo hice? Y si es posible, por supuesto, el caso de estudio. Este si es posible significa si la revista nos permite hacerlo eso y si nos da el número de palabras para el título. Como les decía, normalmente varía entre 15 y 20 palabras. Inmediatamente después del título, nuevamente no se olviden qué, cómo, para qué, en el título, va el autor. ¿Quién es el autor? Y normalmente se utiliza un nombre y un apellido. Pero pueden haber muchos. Se me ocurre, mi nombre es Fernando Molina y me pongo como autor Fernando Molina. Si yo pongo en el Google Fernando Molina, van a haber millones. Yo soy del área informática, pero habrán que sean médicos, habrán que sean agroindustriales de diferentes profesiones. Posiblemente no van a llegar conmigo como tal, ¿no es cierto? No me van a identificar al autor. Entonces, normalmente también cuando existe esta particularidad, cuando los nombres son muy comunes, se utiliza el segundo apellido. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo, mi nombre, Fernando Molina Granja. Cuando utilizo el segundo apellido, pongo un guión
y le uno los dos apellidos. Entonces, Fernando espacio Molina guión Granja. Posiblemente ahí va a ser mucho más fácil que me encuentren. Difícilmente encontramos millones con esa misma configuración de nombres y apellidos. Entonces, se recomienda utilizar esto. Y además es importantísimo, debemos utilizar siempre el mismo nombre de autor en todos los artículos, en todas nuestras publicaciones. Ustedes dirán esto, pero esto es obvio, claro, pero no es tan obvio. Es más bien un error común. En un artículo yo pongo Fernando Molina, en otro pongo Fernando Molina Granja, en otro pongo F. Molina, en otro pongo Fernando M. Para mí parecería, a mi criterio, al autor parecería que estoy mencionándome, ¿sí? Sin embargo, el que nos está buscando, o el que está buscando nuestros artículos, si encuentra uno que dice F. Molina y otro que dice F. Molina Granja, él considera que son dos autores diferentes. Entonces, claro, si ahora estamos nosotros empezando a generar y a publicar artículos o queremos inmiscuirnos en esta parte investigativa científica, pues ya definamos nuestro nombre de autor y así lo manejamos siempre. Siempre, ¿sí? Porque el cambio de nombre significa que es otro autor. ¿De acuerdo? Y la afiliación, ¿qué significa a qué institución pertenecemos? ¿Una universidad, un colegio, un instituto de investigación, un centro de capacitación, qué sé yo? Sin embargo, si es que no pertenecemos a ningún lugar y somos investigadores independientes, nuestro correo electrónico estaría perfecto y sería suficiente como nuestra afiliación. ¿Sí? De igual manera, el correo electrónico siempre utilizar el mismo. Yo entiendo que algunos tenemos algún problema con claves o con problemas con servidores, etcétera. De todas formas, en lo posible, no cambiar el correo electrónico jamás. Estamos a tiempo. Si vamos a hacer nuestro primer artículo, definamos nuestro nombre, definamos o creémonos un nuevo correo en la institución o un correo gratuito, pero que se utilice siempre. De aquí en adelante, toda nuestra vida investigativa y científica, utilizar los mismos datos para que nos puedan ubicar. Luego tenemos el resumen. El resumen normalmente es una limitante en las revistas. Tiene que ser de un párrafo, debe tener entre 200, 250 palabras, ¿sí? Y debe contener aspectos importantes del artículo. Exactamente cuáles. Y digo exactamente, esta palabra no la estoy diciendo al azar. Debe tener el problema, debe tener la importancia, debe tener el esfuerzo, los esfuerzos realizados para la solución del problema. Debe existir una motivación de por qué hago este artículo, por qué he planteado esta solución. Debe existir la propuesta. Si es que es un artículo de aporte, debe existir el experimento o el caso de estudio. Si es que no, pues la revisión bibliográfica. Debe existir el resultado y la principal conclusión. Todo esto en 250 palabras. ¿Sí? Y les decía, tiene que tener exactamente esto porque el revisor par, el que le va a revisar su publicación, va a verificar aquello. Yo he tenido la suerte de ser revisor de algunas revistas y congresos y me pasan una matriz en Excel en donde me dice, resumen, abajo, punto 1, ¿tiene problema, sí o no? Sí tiene, del 1 al 5, ¿está bien redactado? 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Tiene, se me ocurre, tiene la motivación, sí o no? Si tiene la motivación, está bien redactada del 1 al 5, es comprensible, es legible, redacción, etcétera, de parámetros. De tal suerte de que si es que en mi resumen, en mi abstract, obvio, y me olvido de poner alguna de estos aspectos, simplemente el revisor ya no ve el resto del artículo y se rechaza, no se publica. ¿Sí? Entonces esto debemos tenerlo en la mente. Y en 250 palabras debemos definir el problema, la importancia del problema, los esfuerzos realizados, la motivación para esa solución, la propuesta, el experimento o revisión bibliográfica según el caso, el resultado y la conclusión. Obligatorio. ¿Sí? Y tenemos luego de aquello las palabras claves. Las palabras claves son los descriptores que de alguna forma nos permiten ubicar rápidamente el artículo. Son de 3 a 5 palabras y tienen que ser términos muy genéricos, de ser posible una sola palabra,
Por ejemplo, yo hice un artículo sobre estrategias didácticas basadas en aulas virtuales para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles serán mis keywords? Mis palabras claves van a ser estrategia didáctica, va a ser aula virtual, ¿sí? Va a ser, se me ocurre, si lo hice en Moodle, va a ser Moodle, ¿sí? ¿Está bien? Es algo que me va a permitir al buscador, al que me va a buscar mi información, al que me va a buscar como autor o como investigador, cómo llega al artículo rápidamente. Bien, entonces empezamos al contenido. El contenido, de igual manera, existe una estructura de cómo presentamos el contenido de nuestra investigación. Recuerden que esto viene de un proyecto de investigación. Vamos a suponer que fue una tesis, tenemos 200 páginas, las debemos resumir en 15, 12 páginas, dependiendo de la revista, y debemos poner un resumen de 250 palabras, es decir, debe estar bien hecho un trabajo de análisis y de síntesis, ¿no? El artículo, en este caso, que está en pantalla del estado del arte, tiene estos 7 aspectos. De igual manera, son obligatorios. Cuando nosotros revisamos la calidad del artículo, preguntamos, ¿tiene marco teórico? ¿Tiene introducción? Sí. ¿Tiene marco teórico? Opcional, depende de la revista. ¿Tiene un method research? ¿Tiene una revisión de literatura? ¿Tiene el aporte? ¿Tiene el análisis? ¿La conclusión? Si tiene los 7 puntos, pasa a la revisión, a leer qué es lo que he escrito. Si es que no, simplemente se rechaza de plano, inmediato. Al siguiente día le devuelven y le dicen no sirve. ¿Sí? No es adecuado. Entonces, bien, ¿qué debemos poner en la introducción? La introducción es como un resumen ampliado, ¿no es cierto? Se trata, básicamente queremos que el lector entienda de qué se trata nuestro artículo. Y de igual manera tiene estos puntos obligatorios. El antecedente del problema, el problema y su marco contextual. De todos ellos, un párrafo, 2, 3, 4 líneas. Recuerden que en la introducción apenas vamos a tener el espacio de una hoja y media máximo. Y debemos indicar todos estos aspectos. El antecedente del problema, el marco contextual del problema, porque el problema puede ser diferente en otra realidad, ¿no es cierto? En otro contexto. Por eso es importante definirlo. La importancia del problema, es decir, ¿por qué estudiamos el problema? Los esfuerzos realizados, es decir, ¿qué soluciones se están dando hasta el momento? ¿Cómo ha avanzado la ciencia para solucionar mi problema? Esto igual en 4 líneas, un párrafo pequeñito, porque después en el contenido en el cuerpo lo vamos a ampliar, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo completamente. Tenemos la motivación del autor, que es decir, ¿por qué hacemos esta propuesta? Y finalmente el objetivo del paper, es decir, o la pregunta de investigación, ¿qué es lo que vamos a lograr con este artículo? La descripción de la propuesta y la organización del artículo. Tenemos el marco teórico como segundo punto y es opcional. ¿Por qué es opcional? Nosotros no podemos hacer un artículo, así sea de revisión del estado del arte, copiando de otros artículos. Recuerden que tenemos unas políticas de antiplagio bastante agresivas y penadas por la ley. ¿Qué significa? El marco teórico obviamente no es nuestro, ¿no es cierto? Vamos a investigar y vamos a consultar de otros autores, por supuesto. Tenemos que referenciarlo, poner la cita para indicar de dónde hemos obtenido esa información. Pero no lo podemos transcribir. Así sea que nosotros parafraseemos el conocimiento de otros autores, debemos indicar de dónde lo hemos tomado. Ahora bien, no hay sentido que nosotros copiemos de otro autor y lo pongamos en mi artículo. ¿Cuál sería mi aporte? Solo copiar y pegar. La idea es de que nosotros, por ejemplo, se me ocurre, estoy haciendo sobre una estrategia didáctica y en el marco teórico voy a poner definición de estrategia didáctica. ¿Para qué? Simplemente lo pongo estrategia didáctica y ver a tal autor. Ver Fernando Molina en la revista tal, le pongo la cita y le mando al lector a que vaya a consultar en esa otra revista o en ese otro libro en la definición. Porque ¿para qué le copiaría textualmente a mi artículo? Lo único que va a hacer ahí es ocuparme espacio y limitarme el espacio para el contenido y el aporte real de mi artículo. Lo que significa que el marco teórico tendría que ser lo más pequeño posible, de tal suerte inclusive de ponerlo solamente en la introducción como un párrafo adicional
los conceptos importantes que requiramos o se requiera indicar en un artículo, ¿cierto? Hay un conocimiento fundamental, un concepto básico obligatorio que debo incluirlo, ya, lo incluyo, ¿de acuerdo? Pero en lo posible, eliminar un marco teórico, ¿no es cierto? Como nos dice acá nuestro autor, básicamente podemos poner inclusive en la introducción a manera de un párrafo para obviarlo. ¿Por qué? Porque el marco teórico normalmente es de 5 años antes de la fecha, es decir, hoy estamos 5 años anterior a la fecha que vamos a publicar. ¿Sí? Hoy estamos 2020, entonces los artículos de 2015 para atrás corresponden al marco teórico, porque es el problema aún. Y corresponde al estado del arte los artículos del 2015 al 2020, es decir, en los últimos 5 años, ¿qué soluciones ha habido el problema? Han habido para mi problema. ¿Sí? Bien, entonces, en lo posible, obviar el marco teórico. Segundo punto del contenido, tenemos el tercer punto, luego la introducción, marco teórico opcional, el método research. Esto es fundamental. Debemos indicarle al autor cómo hicimos nuestro trabajo, en este caso, un estado del arte, cómo hicimos nuestra revisión documental, bibliográfica y nuestra investigación para lograr mi objetivo de artículo. Y esto es importante porque nuestro revisor va a hacer exactamente lo que yo escriba en esta metodología y debe lograr el mismo resultado. En este ejemplo es un estado del arte, es un artículo de estado del arte, es un artículo de revisión. Entonces se me ocurre, yo voy a hablar sobre informática forense, por ejemplo. Pongo en el Google informática forense y me sale, por poner un ejemplo, 10 resultados. Y pongo, ¿no es cierto? En mi método de investigación pongo, utilicé el Google Scholar y puse informática forense como palabra clave y me salió 20 resultados. El revisor tiene que hacer lo mismo. Va a entrar a su computador, va a poner esas palabras y debe salir los mismos resultados. De lo contrario, mi investigación no podrá ser ni sostenible ni validada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, cuál es la característica, el método de búsqueda, cuál es mi criterio de selección, de exclusión de los contenidos que he encontrado, para que el revisor, el revisor, pueda rehacer mi investigación con este mismo método y obtener el mismo resultado. Si no tenemos una metodología en mi artículo, el revisor no va a poder rehacer mi artículo, por lo tanto, totalmente rechazado. En el caso que fuese un artículo de aporte, no de revisión, sino ya de resultados, en ese caso vamos a poner como metodología todo el proceso del experimento que estamos haciendo, cómo hemos logrado comprobar el resultado. Luego tenemos la revisión de literatura y hemos dicho cómo vamos a hacer, entonces se presenta la literatura, es decir, nuevamente no es que vamos a transcribir, sino que vamos a leer y vamos a revisar toda la información referente al problema y referente a la solución y generamos un reporte. Este reporte me va a indicar de alguna manera mi conclusión a la parte de revisión teórica, ¿sí? Y esta conclusión que yo voy a lograr de la lectura de todos los documentos que he leído, eliminando lo que no me sirve, etcétera, me va a permitir generar mi aporte. Ojo, es un artículo de estado del arte, vamos a leer información, mi aporte va a ser teórico también y voy a indicar qué es lo que he encontrado. Y esto puede ser una taxonomía, puede ser una caracterización, puede ser una línea de tiempo, puede ser una crítica a todos los aportes, puede ser una consolidación, un resumen, una evaluación comparativa, una tabla, etcétera. ¿Sí? En el caso que sea un artículo de aporte, nuestro resultado y nuestro aporte va a ser el constructo, el modelo, el artefacto, el algoritmo, ¿no es cierto? Finalmente haremos un análisis que nos permita conocer cuál es la situación real y cuál es la conclusión que vamos a obtener en nuestro artículo. Obviamente nuestra conclusión debe responder al objetivo, a la pregunta de investigación, tiene que indicar, si el objetivo fue hacer una estrategia didáctica, la conclusión es si se hizo la estrategia didáctica y funcionó, ¿no es cierto?
porque la estrategia didáctica lo estamos redactando en el aporte, lo estamos redactando en el contenido y en la conclusión vamos a decir, el objetivo fue hacer una estrategia didáctica para mejorar el resultado de aprendizaje aplicando aulas virtuales, por ejemplo, y la conclusión tiene que decir eso. Se hizo una estrategia, se desarrolló la estrategia didáctica, mejoró el resultado de aprendizaje y se utilizó las herramientas y funciona mejor que lo que funciona ahora. ¿Sí? Y bueno, finalmente la parte de agradecimientos, que es opcional, depende de la revista, pero aquí se agradece a las instituciones que nos han financiado, que nos han apoyado en el desarrollo del artículo. Y finalmente las referencias bibliográficas normalmente se aplican en normas DAPA, pero de pronto es de medicina, le hacemos Vancouver, de pronto es de ingeniería eléctrica, electrónica, utilizamos el formato de bibliografía IEEE, ya depende de la revista, ¿no? Sin embargo, también es necesario incluir y es obligatorio la bibliografía porque eso le va a permitir al revisor validar nuestro artículo y conocer de dónde hemos consultado. Lo que habíamos mencionado, las fuentes tienen que ser fidedignas. Sin embargo, de todo esto, el aporte, nuestra contribución debe ser el 70% del artículo. Lo que significa que si tenemos una revista que nos piden 10 hojas, será 7 hojas para el contenido, una hoja para resumen, introducción, marco teórico y otra hoja para referencias bibliográficas. ¿Sí? Lo que significa que tenemos que tener una capacidad de síntesis bastante adecuada. Y debemos ajustarnos al formato de la revista. Normalmente hay muchos artículos que se rechazan únicamente porque no cumplen el formato. Alguien le dice, el artículo yo necesito que sean en 2 columnas y nosotros mandamos en una sola columna, rechazado, solamente por eso. Alguien dice, una revista indica que debería tener un margen de 3 centímetros a la derecha, ¿sí? Y nosotros mandamos de 2.5 centímetros, rechazado porque no cumple el formato. Eso es importante, ¿no? Siempre es recomendable una revisión lingüística, pero sobre esto va a profundizar Raúl en la siguiente parte. Ahora bien, ya hemos hecho nuestra investigación, ya hemos formateado el artículo científico. Ojo que no le digo yo de otra forma, porque lo que hacemos es coger nuestra investigación y ajustarlo al formato del artículo científico. Claro, con las consideraciones que hemos visto de estructura y de formato y de partes que debe tener cada opción del artículo. Una vez que hacemos esto, ¿dónde vamos a difundir? Podemos difundir en congresos cuando la investigación tiene un aporte pequeño o estamos empezando en la investigación, no hay mucho impacto, se difunde en un congreso. La idea es que en este congreso vamos a poder encontrarnos con otros profesionales e investigadores de la misma área y podemos discutir sobre las soluciones y problemas que estamos tratando de solucionar y nos podemos apoyar, ¿sí? También nos sirve para indicar qué estamos investigando. Alguien dirá, inclusive, quiero reservar mi tema de investigación para que nadie más lo haga en el mundo. Sin embargo, esto no es así. La investigación del primero que lo publique es el dueño de la investigación. Ya vamos a ver luego un poco de ética y cómo funciona aquello. Y claro, hay procesos legales que permiten saber quiénes son los autores, ¿no? Tenemos también un capítulo del libro, es decir, varias personas han hecho artículos y no quieren hacer una revista, son 200, 300 artículos, entonces hacemos un libro. O 10, 20 artículos de la misma temática, hacemos un libro entre todos. O directamente hago un libro exclusivo de mi investigación, que también es posible, simplemente debe cumplir los parámetros que hemos venido conversando. Y en revistas. Para revistas tenemos 3 niveles de importancia. Las revistas Latindex, o de impacto, digamos así. Latindex tiene un impacto local o regional. Tenemos De Cielo como un impacto iberoamericano y Scopus con un impacto mundial. ¿Qué significa esto? Si es que yo estoy haciendo por ejemplo, una estrategia didáctica para el colegio XYZ de Riobamba, ¿cuál es el impacto de esa investigación? El impacto es la solución del problema del colegio de Riobamba, ¿no es cierto? Lo que significa que si ese artículo yo publico en Quito, por ejemplo, posiblemente no le interese. O si le interesa a pocos como de base, de fundamento. Si yo publico en Estados Unidos, posiblemente no les interese, porque el impacto fue local.
Fue hecho para un punto específico, pero si es que yo hiciera una estrategia didáctica para los estudiantes de colegio, eso va a funcionar en cualquier país, eso va a leerse en cualquier parte del mundo porque debería funcionar para todos, ¿no es cierto? Claro, es una investigación bastante más compleja porque ya no voy a probar solo en mi colegio, sino voy a probar en colegios de otros países, de otras ciudades, de otras realidades, etc. Y mi modelo va a funcionar, o mi estrategia didáctica va a funcionar de tal manera que sea útil y aplicable a un mayor contexto. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a publicar en una revista Latindex, o una revista Cielo, o una revista en las bases de datos de Scopus. Entonces, si yo tengo un tema que se publica mundialmente y puede funcionar a nivel mundial, busco una revista Scopus. Pero si mi impacto es local o es menor, busco una revista de menor amplitud. Bien, por ejemplo, en Latindex tenemos un catálogo de revistas, ya les había abierto las páginas, se llama latindex.org, ¿sí? En este caso, vamos a buscar nuestra revista que tenemos para ofrecerles hoy que puedan publicar, una revista de Venezuela, ¿sí? Por título, por tema, por área de conocimiento. Por ejemplo, aquí tenemos Venezuela, está vigente en el área de ciencias sociales, de pedagogía, de antropología, comunicación, información, es decir, es multidisciplinaria. Todos podemos publicar acá. Justamente esta revista nos está ofreciendo hasta el mes de mayo recibir nuestros aportes y publicarnos en el mes de junio. Entonces, si tenemos la urgencia de publicar, esta es una excelente opción. Está totalmente validado y funciona para los parámetros de acreditación de nuestro país. De igual manera, tenemos la página web de Cielo, la base de datos, en donde, por ejemplo, aquí puse yo educación para adelantar la investigación y tenemos un total de revistas que tratan sobre educación. Si es que yo pongo, por ejemplo, medicina, me va a salir un listado de todas las revistas posibles para publicar. Entonces yo tengo que entrar para saber si es medicina, qué sé yo, veterinaria, medicina forense, etcétera, y publicarlo. Y finalmente la página de SJR Simago son revistas en Scopus. De igual manera aquí me va a salir un listado de revistas organizados por temas, por áreas, por inclusive si son pagadas o son gratuitas, y qué es el Q1, Q2, Q3, que es el factor de impacto. ¿Qué significa factor de impacto? ¿Cuántas personas nos han referenciado? ¿Cuántas personas han leído esta revista y han citado en sus artículos? Quiere decir que el conocimiento ha sido importante, por lo tanto ha habido un impacto también importante. Bien, hasta aquí tendríamos la primera parte de este webinar. Solo por recordarles, esta es la revista que tiene todos los valores de ISSN, ya vamos a ver qué significa eso con Raúl también. Está en Latindex, nos sirve para nuestra acreditación, nos sirve para nuestro reconocimiento profesional, y tenemos acá que podemos presentar hasta el 30 de mayo, y nos publicarían hasta junio. Sin ningún compromiso, pues pueden escribir a los datos que se presentan acá para asesorarles cómo sería el proceso de redacción, de escritura, acompañamiento hasta que se publique, ¿no? Bien, no sé si tenemos alguna inquietud. Aquí podríamos abrir una parte de preguntas, unas 2 o 3 preguntas para continuar con el webinar. ¿Alguna inquietud, por favor? De lo contrario, podríamos continuar con Raúl en la parte de redacción de artículos. PhD, muy buenas noches. Fernando, Tal vez usted me puede ayudar verificando, retrocediendo un poquito más la diapositiva en lo que es la parte 4. Claro, ¿de qué parte? ¿En qué parte exactamente? ¿El método de search? ¿Sí? Ya se arrepintió. Justamente donde usted estaba, PhD, más adelantito del 3, en donde veníamos por introducción por partes. La parte 4 específicamente me puede ayudar, por favor. Ahí está, ya se pasó. A ver. Marco teórico, amigo. ¿El marco teórico?
El 4. Métodos de research es el 4. Revisión de Ese literatura. es. Revisión de Sí, literatura. justamente la revisión de la literatura, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les podríamos decir en la revisión? En este caso, estamos poniendo un ejemplo del artículo de estados del arte, ¿no? En la revisión bibliográfica, la revisión de literatura nace del método research. Si no tenemos un método research, no podríamos hacer una revisión bibliográfica. En método research nosotros ponemos qué vamos a buscar, cómo lo vamos a buscar y cómo vamos a analizar cuáles son los criterios de selección y exclusión. Una vez que tenemos este método research, seleccionamos nuestros artículos a buscar. ¿Sí? Una vez que tenemos el banco de artículos a buscar, pues, claro, la recomendación primero leer los resúmenes, si es que nos interesa, continuamos, de lo contrario, desechamos. ¿Sí? Para el estado del arte, para la revisión de literatura, les recomendamos siempre utilizar de los últimos 5 años. ¿De acuerdo? Porque ahí tenemos el conocimiento fresco de las soluciones que se están dando hasta el momento. Tendría que ser artículos que traten sobre el problema, artículos que traten sobre la técnica, artículos que traten sobre la solución, artículos que traten sobre la validación, de tal suerte de conocer exactamente cómo se está logrando al momento el proceso de nuestro problema, cómo se está solucionando. Entonces, en nuestro estado del arte vamos a juntar todos los aportes esenciales de cada uno de estos artículos que hemos leído, que nos da el método research, eliminamos las redundancias, podemos organizarlo en forma cronológica y tenemos nuestra revisión de literatura, que no va todavía en el artículo, ¿ah? Esto está como un papel de trabajo externo, todavía lo tenemos fuera del artículo. La revisión de literatura nos indica cómo hemos hecho el proceso de revisión y qué hemos revisado. Luego de la revisión de literatura, ahí hacemos nuestro aporte, nuestro análisis. ¿Qué quiere decir? Vamos a revisar de todos los autores, por ejemplo, hacemos una línea de tiempo, una tabla comparativa, una taxonomía, hacemos el estudio, criticamos a los autores que estamos leyendo para saber si es que están trabajando, están bien en nuestro espacio, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos esta descripción y este análisis de los artículos, presentamos nuestro aporte en forma de un análisis, que puede ser una taxonomía, puede ser una tendencia, como les decía, una tabla comparativa o una línea de tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Buenas noches. Sí, buenas noches. No, tenga la bondad, yo tengo una consulta. Una compañera y yo tenemos para investigaciones sobre la misma línea de la arquitectura moderna, pero de diferentes autores. ¿Podríamos, digamos, unir las dos investigaciones para poder redactar un artículo? Claro, totalmente de acuerdo, siempre y cuando el objetivo sea común, ¿no es cierto? Van a tener un mismo problema o van a solucionar de la misma manera. Pueden tener hasta, de acuerdo a la legalización de nuestro país, podemos tener hasta 4 autores por artículo, libro. Pueden ser más, ¿no es cierto? Por supuesto, pero para términos de acreditación, sugieren que sean máximo 4. Sin embargo, pueden tener los autores que sean necesarios. Lo importante aquí es que cumpla un objetivo y estén alineados a la misma solución o al mismo resultado, ¿cierto? O de pronto pueden comparar o pueden evaluarse las dos investigaciones. Totalmente, totalmente. Es posible. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una inquietud. Hola. Usted al inicio de la conferencia hablaba de la conformación de las redes de investigación. ¿Cómo podemos hacer para formarlas? Bien, es bastante interesante. También al inicio del webinar habíamos hablado de que debe existir un marco legal, un framework de trabajo que nos permita realizar la investigación. Basado en este marco legal, nosotros podemos generar grupos de investigación. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, hoy por hoy existen redes de investigación de universidades,
Se han unido 4 o 5 universidades que tienen, por ejemplo, la carrera de medicina y entre todos los docentes y estudiantes colaboran para generar información. Eso se denomina una red de investigación. Se me ocurre, colegios, se reúnen 4 o 5 colegios, trabajan sobre estrategias didácticas comunes y cada colegio aporta su experiencia, se denomina una red de investigación. Sí, es totalmente posible. En Ecuador existe el marco legal para aquello. Necesitamos la voluntad política de los administrativos y autoridades de las instituciones para poder generar estas redes de investigación. Sin embargo, existen ya redes conformadas. Usted puede solicitar unirse en alguna de ellas también. ¿Sí? A todo lo que la vida te haga cuestionar. Completamente lo que sucede. Y luego la... Vamos a dar paso entonces a la segunda parte del webinar sobre redacción. Vamos a trabajar sobre redacción. Al final abriremos espacio para todas las consultas que estén pendientes. Hoy no atendemos muchas consultas por el tema del tiempo, ¿no? Bien, continuemos. Raúl, buenas noches. Continuemos, por favor. Buenas noches, Fernando, y a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto, ¿no? Sin más, y para continuar con la explicación que nos ha dado Fernando, voy a proceder a compartir la pantalla, ¿no? Sí se ve ahí, ¿no es cierto, Fer? Sí, Ya. Raúl, ya está. Listo. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, para continuar, pues esta es la segunda parte de nuestro webinar, en la cual se van a tratar varios aspectos. Como decía Fernando, uno de ellos es, así a breves rasgos, ¿no? La redacción, algunas situaciones de la redacción que por sí solo y por la importancia y las características de ese tema podría ser no solo un webinar, sino un curso grande solo para la redacción, ¿no? Entonces, bueno, recordarles que esta es una revista Arge de Venezuela, que está pues haciendo un número especial con respecto a docencia y la emergencia del COVID-19. Tenemos la invitación, el call for papers de esta importante revista, está alojada en Latindex, ¿no es cierto? Latindex Catálogo 2, y nos serviría para los propósitos de acreditación y para quienes necesitamos realizar publicaciones por nuestros contratos o por obligaciones que están pendientes ahí en nuestras instituciones. Ya, nuestra agenda, vamos a ver 5 puntos, ¿no? ¿Por qué es importante publicar en estas revistas indexadas? También los parámetros de las publicaciones para el Ecuador, o sea, que es considerado un artículo, que es considerado una obra de relevancia, etcétera, etcétera, ¿no? Algo muy importante, la ética que debemos tener como autores, la edición del lenguaje, qué es la redacción científica, algunos errores que se cometen, etcétera, etcétera. Y finalmente, vamos a terminar revisando, a grosso modo también, ¿no? Por el tiempo, que son las bases, que son pues las bases de datos científicas, ¿sí? Entonces, empecemos, ¿ya? ¿Por qué y para qué debemos publicar? ¿Sí? Cuando realizamos una investigación y no la publicamos, cometemos varios errores, ¿no? Que atentan no solo contra nosotros mismos, sino también contra nuestras instituciones y la comunidad científica en general, ¿sí? Bueno, en nuestro medio existen casos que las publicaciones científicas las hacen los compañeros que realizan sus estudios de 4º nivel, sea maestría o doctorado, simplemente hasta el momento en que consiguen su titulación, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, pues se está perjudicando primeramente a esa persona, ya que el publicar nos va a dar un prestigio, nos va a permitir ascender, nos va a permitir, qué sé yo, posicionarnos en cargos directivos de ser el caso, ¿no es cierto? Y más aún se perjudica pues a la institución, si es que nos financió un doctorado, una maestría, al Estado, ¿no es cierto? Si nos facilitaron una beca. Sí, se supone que el profesional que va a estudiar, sobre todo los doctorados, regresa formado para hacer investigación.
y a partir de los proyectos de investigación, las tesis, etcétera, que coordine o que, de las cuales sea tutor, como mencionó Fernando, generar publicaciones, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que el no publicar cuando hacemos investigación es un perjuicio no solo personal, sino también para la institución. ¿Por qué no decirlo también para el Estado, quien invierte en nuestra formación, ¿no? Hay casos, como les cuento, que ocurren, ¿no? Se realiza investigación y publicación solo hasta que se logran las titulaciones y no debería ser así, ¿no es cierto? Además, se debe publicar porque es un factor importante, como decíamos, pues, para avanzar en nuestra carrera profesional universitaria, ¿no es cierto? En nuestra actualidad, pues, quienes trabajamos, seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, trabajamos en modalidad contrato en las diversas universidades del país. Y aunque no esté tácitamente en el reglamento de escalafón, nos solicitan que hagamos las publicaciones científicas, ¿no es cierto? Y más aún cuando ya estamos escalafonados, cuando somos principales o titulares, perdón, de una universidad, para los ascensos nos solicitan que tengamos 3, 5, 12 publicaciones. Entonces, es importante esas publicaciones, como dijo Fernando, no salen de un mes, en 2 semanas. Hay publicaciones según el nivel de exigencia y el modo que publiquen, open access o pagado, pueden durar hasta 2 años, ¿no? Entonces hay que prever y hay que empezar a publicar. En realidad es solamente hasta perder el miedo y ya van a ver que luego es algo no mecánico, sino se adquiere las habilidades necesarias y se puede redactar un buen artículo sin mayor complicación, ¿ya? Como decíamos, pues no es solo el perjuicio personal, también se perjudica al Estado, a la institución, ¿no es cierto?, a las personas que invierten en muchos casos por nuestra formación, ¿sí? También en la categorización, ¿no es cierto? Aquí, como dicen los rankings internacionales de las universidades, bueno, en el país hasta hace poco existía la categorización de las universidades, ¿no? Categoría A, B, C, D y E, que tomaban en cuenta el número de publicaciones de cada institución del país como un factor para dicha calificación, con un peso bastante respetable, ¿no? O sea, el que tenía más publicaciones tenía una puntuación bastante buena en su ponderación, ¿sí? Además es conocido que las instituciones reciben fondos, ¿no es cierto? Parte del presupuesto que se recibe es en base a las publicaciones que hacemos, y más aún si se las hace en unas revistas con factor de impacto, ¿no es cierto? Eso también es importante. También, si una investigación no ve la luz, o sea, que no se publica, sustrae a la comunidad científica los aportes y avances que ésta podría tener. Es importante, o sea, pensemos en que yo quiero hacer mi tesis y sobre, qué sé yo, interacción humano-computador, que es algo que yo investigo. Y nadie ha hecho investigaciones sobre esas. Ya Fernando dijo que el primer paso para hacer una investigación es la revisión bibliográfica, ¿no es cierto? Para hacer ya sea el marco teórico, ¿no es cierto? Para hacer el marco teórico, hablando de una tesis, ¿no es cierto? Y si nadie investigó, ¿qué marco teórico voy a hacer? ¿No es cierto? Entonces, si yo hago investigación, lo necesario, lo justo es publicar, ¿sí? Porque me alimenté para hacer mi investigación de lo que otros autores que abordaron nuestro tema de estudio anteriormente me dejaron ahí disponible para yo usar. Entonces es también una norma ética, esa también hay que publicar para hacer que el objeto de estudio de mi interés siga creciendo, ¿no? Y los rankings internacionales de las universidades, Fernando por ahí dejó el enlace también, ahí se puede ver, los catalogan a las universidades sobre todo por el nivel de publicaciones que hacen, ¿sí? ¿Por qué publicar, no? O sea, esto lo hemos tomado del reglamento de carrera y escalafón del profesor investigador del sistema de educación superior, con su modificación de diciembre del 2019. Me voy a permitir estas leer textual porque es la ley, ¿no es cierto? Y esto está, si lo buscan a este reglamento en el internet, lo van a encontrar. Y de hecho, creo que sí les vamos a compartir de hecho, debemos compartirles los PDFs o los PowerPoints de estas presentaciones, y aquí está el enlace, ¿no es cierto? Dan clic y van. Pero si lo buscan en internet, lo van a encontrar fácilmente, ¿ya? Entonces, miren, en el artículo 29, requisitos generales para el personal académico de las instituciones de educación superior. El personal académico que ingrese a las instituciones de educación públicas y particulares deberá presentar su hoja de vida que acredite experiencia, formación, publicaciones, ¿no es cierto? Publicaciones
y los demás exigidos en este reglamento. Vamos a hilar un poquito más fino. En el artículo 30, para el personal titular auxiliar, ya cuando ganamos un concurso y entramos como auxiliares, ¿no es cierto? Mire, en realidad no establece que cuántos artículos se van a publicar, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, en este mismo artículo nos dice los demás requerimientos o requisitos que la institución determine. En el caso de la institución en la que yo trabajo, ahí nos ponen en el contrato, ¿no? Y seguro les pasa a ustedes también, a los que trabajamos en modalidad contrato en alguna IES del país. 2 publicaciones indexadas, no es cualquier publicación, ¿no? 2 publicaciones indexadas al año. Entonces, hay que publicar, ¿cierto? Hay que publicar, eso le da prestigio a uno, le da prestigio a la universidad y hay que hacerlo, ¿no? Más aún, ya para las personas, para los que llegan a ser titulares agregados, ¿no es cierto? Un peldaño más en cuanto a la categorización institucional en las universidades del país, tiene que publicar al menos, 3 obras de relevancia o artículos indexados. Ya vamos a ver luego qué es una obra de relevancia y qué es un artículo indexado, pero debe ser ya 3, ¿no es cierto? Y es más, ya vinculado a sus actividades de docencia o investigación. Entonces, si yo soy profesor de informática, que eso lo soy, no voy a poder publicar en química, ¿no es cierto? Pero sí puedo publicar en educación, porque también soy docente, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que tenerlo claro, ¿no? En docencia, en educación, podemos publicar todos quienes trabajamos en educación, y ya para esta situación de las universidades hay que procurar, de hecho debe ser así, que si no son en educación, sean vinculadas a sus actividades de docencia o investigación, ¿no? Según el grupo de investigación al que pertenezcas también. Para los profesores titulares principales de las universidades, vamos a ver, dicen haber creado o publicado 12 obras de relevancia. Entonces, para ser titular principal, que es el peldaño más alto, no hay auxiliar, agregado y principal, obviamente cada uno es con un mejor sueldo, una mejor remuneración, debemos tener 12 publicaciones, dicen, ¿no es cierto? En total, ¿sí? De las cuales al menos 3 deben ser en los últimos 5 años, ¿ya? Entonces es importante, esto hay que tener presente para seguir haciendo nuestras publicaciones, ¿sí? Para la promoción, igual, ¿no? Tomado todo de este mismo reglamento, para la promoción del personal académico titular, la publicación como autor de un artículo en revistas indexadas, y valdrán el 10% más si es que son, miren, con factor de impacto, ¿no? Si es que están en Easy Web of Knowledge, o si es que están en Shimago, en el SJR que ya les mostró Fernando ahí para buscar, esas todas son con factor de impacto, esas revistas, ¿no? El Shimago Journal Rank, Scopus, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, miren, publicar en revistas con factor de impacto, las buenas, que obviamente son un poco más difíciles de lograr la publicación, tiene un peso extra, ¿no? 10% más, ¿sí? Y finalmente, a ver, el personal académico titular principal del escalafón debe acreditar 5 publicaciones indexadas u obras de relevancia, 2 de las cuales en los últimos 5 años, ¿no es cierto? Para ascender, sí, porque hay principal 1, 2 y 3, entonces para esos ascensos hay que publicar, siempre hay que estar publicando, ¿no es cierto? Es importante, muy, muy importante hacer las publicaciones, ¿ya? Segundo punto de nuestra agenda, los parámetros de las publicaciones en el Ecuador, ¿sí? Igual, todo está en el reglamento de carrera de escalafón del profesor investigador de las IES del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, miren, artículo 80, de las obras publicadas para la determinación de la relevancia y pertinencia de las obras publicadas se considerarán las siguientes alternativas. A, libros, capítulos de libros y artículos, ¿no? Y artículos. Este tipo de publicación, sea en formato físico o digital, aquí están varios formatos de publicación digital, se podrán registrar, ¿no? En las universidades como artículos, libros o capítulos de libros, siempre y cuando que, primero, la obra de autoría individual o colectiva sea revisada por al menos 2 pares académicos. Estos son estándares internacionales, y ya lo explicó Fernando. Estos pares académicos deben ser de mi mismo grado o superior, y deben obviamente ser expertos, dicen así, ¿no? Expertos en el área, en el objeto de estudio que nosotros vamos a tratar. Y es recomendable la revisión a doble ciego. Doble ciego quiere decir que ni yo les conozca a ellos, ni ellos me conozcan a mí, ¿no es cierto? ¿Ya? Externos a nuestra universidad, obviamente, ¿no? Ahí es la parcialidad lo que buscan, y que tengan la experticia correspondiente,
o que también sean revisados por un comité, editorial o experto, o que sea publicada por una editorial de prestigio. ¿Sí? Ahí se puede considerar como un artículo. Entonces, la revisión a doble ciego es un factor, un elemento importante que su universidad o su instituto superior en el que trabaje va a revisar si hubo ese control, ¿no es cierto? Si hubo ese control a doble ciego. ¿Sí? 2. En caso de una obra colectiva, más de un autor, se debe procurar identificar a los autores, al coautor o coautores, ¿sí? Y deben estar publicadas en editoriales en las que se puede evidenciar el proceso de la calidad de la evaluación de los textos y la originalidad de la que hablaba Fernando. ¿Ya? Pero miren, sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo la revisión a doble ciego, por un comité editorial o por una editorial de prestigio. Es prácticamente lo mismo, salvo que en el capítulo 1 habla de obras con un solo autor y aquí con obras de 2 o más autores, ¿no es cierto? ¿Sí? 3, esto es importante, la obra o donde que vayamos a publicar debe tener el ISBN, si es que es un libro, ¿no? Es el International Standard Book Number, ¿sí? Número del libro estándar internacional, es un número que tiene cada publicación de libros, ¿sí? También cuando se publica en las revistas, sobre todo, y en algunos congresos, debe tener el ISSN, ¿sí? Que es el número serial estándar internacional, ¿sí? Y si se trata de una publicación realizada a partir de la vigencia de esta ley, desde el 2019, y antes también, ¿ya? O sea, estas son reformas nada más, ¿no? Esta fecha es de una reforma, pero esto es desde antes. Como decía Fernando también, algo que no está por ahí escrito, o tal vez lo esté y no lo encontré, es que deben ser, para que sean validadas por el CES y por nuestras instituciones de educación superior, 4 autores, de los cuales, o en el caso de mi universidad al menos, solo 3 pueden ser de la universidad y el otro externo, ¿ya? Entonces hay que tener también cuidado en eso, ¿no? Siempre hay que recurrir a quién. En este caso es una normativa de mi universidad, en la cual de los 4 solo 3 pueden ser de nuestra universidad y el otro debe ser externo. Entonces hay que recurrir, qué sé yo, a la dirección de publicaciones o a la dirección de investigación para pedir el reglamento y no hacer un artículo, qué sé yo, con 6 o 7 autores que ya está de más y luego no nos sirva ni a la institución ni a nosotros, ¿no es cierto? A ver, aquí me faltó algo más. Ya, el comité editorial debe usar los mecanismos rigurosos y estandarizados, ¿no es cierto?, internacionales, para evaluar la calidad de la obra. El que más se repite en todas las revistas, etcétera, etcétera, es la revisión del par ciego. Esa es una métrica que utilizan todos. Y ya digamos, las métricas, los criterios que utiliza cada revista depende de si esta revista es de una buena calidad o de una calidad media o de una muy, muy buena calidad, ¿no es cierto? Los estándares que utilicen para evaluar, ¿sí? B, contribuciones presentadas en congresos, conferencias, seminarios u otro tipo de reuniones de relevancia, los famosos obras de relevancia, ¿no es cierto? Se consideran obras de relevancia las actas, es decir, las memorias, los proceedings, ¿no es cierto?, de los congresos que cuenten con un ISBN. Entonces son los libros, ¿no? Lo que decía Fernando, hay 100 artículos de un congreso y le publican en un libro, tiene ISBN, es una obra de relevancia, ¿no es cierto?, en la compilación de dichos libros. Que tengan procesos selectivos, otra vez miren la revisión por pares, esto es un criterio importante, de las ponencias realizadas a nivel nacional e internacional, ¿sí? Y que dispongan obviamente de un comité científico que es el que organiza el evento y todas esas situaciones, ¿ya? Algo importante que hay que preguntar, si había un congreso, debo ver que publique el artículo completo, porque hay algunos congresos que publican solo resúmenes y nuestra ley dice que esas publicaciones no sirven, ¿no es cierto? Entonces hay que preguntar que tenga ISBN, que esté precedido por un comité científico, que haya la revisión de 2 pares ciegos y que publiquen los artículos completos y no solo abstracts, ¿no es cierto? Esas son cosas importantes. ¿Ya? Entre las otras tipo de publicaciones tenemos las de propiedad industrial, propiedad artística, obras intelectuales como diseños, incluido como dice software, prototipos, creaciones vegetales o animales también pueden ser registradas, ¿no es cierto? Obras establecidas por la IES siempre y cuando cuenten con los procedimientos de valoración
estandarizados e independientes, ¿ya? Entonces, miren aquí con este ACAP-ITF deja abierto un abanico para que la universidad también diga, ¿no es cierto? De pronto, ahora quienes trabajamos en universidad sabemos que estamos con un cambio de malla curricular. ¿Qué tal si ese trabajo se lo hace que nos revise un par a doble ciego de alguna forma? Podríamos hacer que eso sea una obra de relevancia, ¿no? Pero eso ya depende de las universidades y de los institutos superiores, cada uno tiene que normar eso, ¿ya? El artículo 81 de este reglamento también nos dice que el comité, debe haber un comité, ¿no es cierto? Qué sé yo, la unidad de publicaciones, la dirección de investigación, debe definir un comité que revise las contribuciones que cada uno de nosotros aportamos, ¿no es cierto? Y como dice aquí, conformarán una comisión integrada por al menos dos miembros académicos, ¿no? Vinculados al campo de conocimiento, expertos en el área de publicación, y al menos uno de ellos externo a la IES para que nos revisen nuestros artículos y digan, sí, está bien, ¿no es cierto? Tiene la profundidad deseada, lo que dijimos anteriormente también, ¿no? Se publicó el artículo completo, tiene ISBN o ISSN, se hizo la revisión por doble ciego, está en una revista, es de Scopus, ni sé qué, ni sé cuánto, y tal, dicen ya es artículo. O si no, es obra de relevancia, ¿no es cierto? Que son las dos grandes categorías en las que se encasillan la publicación de artículos. ¿Ya? Entonces, también sobre este sentido, podemos mencionar, a breves rasgos, ¿no? En el mismo reglamento está las obras que no son relevantes. Informes de actividades de gestión, ¿no es cierto? Rendición de cuentas, el informe final de gestión del decano, eso no sirve, ¿sí? Artículos de opinión editoriales tampoco sirven, ¿no? Como un artículo científico. Inclusive la redacción, etcétera, son documentos diferentes, ¿no? Los modelos, planes estratégicos, normativas institucionales, planes curriculares, etcétera, etcétera, no sirven. PCI, PCA, no sirven, ¿no es cierto? Las bibliografías, citas, glosarios o similares, por sí solas no sirven. La bibliografía, sin embargo, es un elemento importante, vital y obligatorio de toda publicación, pero solita no sirve. O citas bibliográficas, glosarios, no sirven, ¿no? Los informes de trabajo de consultoría individual o conectivos tampoco son considerados como obras de relevancia. Reseñas institucionales o similares, ¿no? Para nada. Informes de rendición de cuentas, tampoco. Nuevas publicaciones o ediciones que no representen cambios significativos a trabajos previos, en distintos formatos, capítulos de libro, etc. Esto es importante porque uno sí se puede avivar, ¿no? Mando a publicar en una revista, qué sé yo, en Scopus, ya, o en Springer, no me importa, en cualquiera de las dos. Tengo y después de unos años tomo el mismo documento y lo publico en un congreso, sin cambiarle nada. Eso es una falta ética, inclusive se llama extensión de plagio. No puedo, aunque yo sea el mismo autor, tomar un artículo ya publicado y mandarlo a publicar de nuevo sin ningún cambio sustantivo, ¿no es cierto? Es más, si ya pasó mucho tiempo, el mismo estado de arte y la evolución tecnológica, por ejemplo, en los que hacemos algo de informática, y ahí ya sé que ese artículo que se publicó hace, qué sé yo, 3 años ya no tenga el mismo impacto y seguramente a lo mejor ya ni se publique. Pero si se publica, estoy infringiendo, ¿no es cierto? Es una norma ética. De hecho, también es sabido que no puedo mandar el mismo artículo a 2 revistas, por ejemplo, en el mismo tiempo. Ampliación de plagio, ¿no es cierto? ¿Sí? No se puede hacer. Ya son normas éticas, ¿sí? Tampoco los trabajos de titulación, incluyendo las tesis, como tal, no se pueden considerar como un artículo o una obra de relevancia. Tiene que ser, como dijo Fernando, sintetizado ese trabajo de investigación, ese proyecto, esa tesis, en un artículo, y ahí sí pues lo puedo publicar, ¿no es cierto? No puedo mandar toda una tesis, por ejemplo, que se publique, ¿ya? Manuales o guías de trabajo, o sea, los sílabos, los manuales que hago para nuestras clases no nos servirían como un artículo o como una obra de relevancia, ¿no? Revisiones de partituras musicales, salvo que se acompañen de estudios preliminares de una revisión de estado de arte y se saque algo nuevo, ¿no es cierto? O que haya alguna nueva investigación, haga algún fruto, dice, ¿no? El aporte que decía Fernando, haga algún aporte nuevo, alguna situación, una taxonomía, una clasificación, una line time, alguna situación tiene que haber para que sea publicable, ¿ya? Obras que no tengan relación con las actividades de docencia o de investigación, lo que les decía. Si yo por ahí le ayudo a alguien a hacer, yo soy informático, si le ayudo a alguien a hacer algo de química, ya está mi nombre ahí porque participé en el artículo, a lo mejor no me sirva a mí
para registrar en la universidad, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, porque esa es una normativa nacional. Yo debo publicar en cosas de informática o en educación, ahí sí, ¿no es cierto? Pero no en química, no me serviría mucho, ¿ya? Y aquí igual deja libre albedrío de las instituciones de educación superior, otras que determine su autonomía, ¿ya? También puede decir, como puede decir, estas también sí son, puede decir a lo mejor en casos excepcionales estas no son, y va cerrando su espectro de registro, ¿sí? Algo importante que no hay que dejar de lado es obviamente la ética que debemos tener en cualquier acción de los seres humanos, ¿no es cierto? Es la ética, los valores, ¿sí? Entonces, miren, la publicación, este está, para no faltar a la ética, está citado de este documento, es un artículo científico. La publicación de las investigaciones científicas ha tenido gran importancia en la sociedad, ya que el principal objetivo hasta hace poco había sido la divulgación de conocimientos. Ese es un objetivo importante, con el fin de mejorar el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, nuevos motivos de publicación han surgido debido a la presión de los autores por mantener o mejorar sus carreras académicas, como dijimos, ¿no es cierto? Han proliferado las malas prácticas en el proceso de publicación. Esta presión de los investigadores ha condicionado a un gran aumento en la cantidad de artículos científicos publicados y con ello ha quedado en evidencia el aumento de los casos de las malas prácticas, ¿no es cierto? Faltas de ética en las publicaciones científicas. De ahí la importancia de retomar el sentido de la originalidad, porque lo que más ocurre es el plagio, ¿no es cierto? La originalidad de la investigación científica y su difusión, tomando en cuenta los aspectos éticos que deben regirla, como a cualquier actividad humana, ¿no es cierto? Existen cuestiones éticas en cualquier situación que las veamos. Hay la deontología, ¿no es cierto? Se llama, que es la situación de los valores y la ética en cada profesión. Hay que tener en cuenta que en este proceso de las publicaciones también son personas las que hacen, las que revisan, ¿no es cierto? Entonces puede haber algún sesgo, algún tipo de falta ética en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a pasar. ¿Ya? Una situación importante, ¿no? ¿Qué es un autor? ¿Ya? ¿Qué es un autor? Entonces, no se considera criterio para incluirle como autor a una persona que haya dado fondos económicos o institución, ya lo dijo Fernando, ¿no? Las personas o instituciones que financian la investigación no deben ser autores, sobre todo las personas. Debe ir un agradecimiento. Ahí es cuando hace falta poner un agradecimiento, que no es obligatorio, como dijo Fernando. O si una institución externa, ¿no? Porque si mi universidad me presta, no me presta, o me facilita los laboratorios para hacer un cierto experimento, digamos así, pues ya con ponerle en la afiliación, ¿no es cierto? Recuerden, la afiliación, como mencionó Fer, es poner la institución en la que trabajas. Eso es suficiente para la institución, pero si una externa, asimismo una institución externa me presta un laboratorio, me facilita algún insumo, tengo que ponerle un agradecimiento, más no podría ser autor, las personas también, ¿no es cierto? Tampoco pueden ser los que ayudan únicamente en la captura de datos. Digamos, con una métrica tengo que medir algo, y quien me ayude solo a medir y anotar no es un autor. El autor sería el que tome esos datos y los procese en un Excel o en SPSS y saque datos, ¿no? Ese sí es autor, pero la persona que me ayuda a medir o a capturar los datos, no, ¿ya? Tampoco quien supervise, quien dirige un grupo de investigación, no siempre es partícipe de las investigaciones, ¿no es cierto? Si trabaja en algo le ponemos, si no, no, ¿ya? Entonces, estas personas, los jefes, no deben ser considerados como autores del artículo, sin que hayan participado, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay también esto lo que se denomina la autoría honoraria, ¿sí? Entonces, es un tipo de autoría inadecuada, ¿no? Porque este tipo de autoría honoraria es lo que decíamos, ponerle como autor a un jefe sin que haya participado, a un director, qué sé yo, a un decano, al rector, ¿sí? O a alguien quien uno aprecia mucho, qué sé yo, le voy a poner a mi hermano ya, sin que haya hecho nada. Claro que se hace mucho, ¿no es cierto? Se hace mucho, pero no está bien, hablando así en términos éticos, no está bien, debe participar en algo. Y bueno, ya esa es una situación ética que cada uno sabe cómo lo maneja, ¿no es cierto? Entonces, esa es la famosa autoría honoraria.
¿sí? Algo también importante y que ocurre mucho, ¿no? Que ocurre mucho es el plagio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se considera plagio? Y de paso es una de las conductas inapropiadas más graves en el medio científico, ¿sí? En los procesos de publicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es plagiar? Es apropiarse o robar o hacer pasar como propias ideas que no son nuestras, ¿no es cierto? U obras de otros. También usar material como fotografías, qué sé yo, tablas, sin citar, ya lo dijo Fernando. Aunque parafraseemos algo, parafrasear es aumentar y poner con mis propias palabras, ¿no es cierto? Aunque lo parafraseemos, esa idea no es mía, tengo que citarla, ¿sí? Entonces es importante. El parafraseado nos ayuda a que de pronto el Urkun, ¿no? O sea, el Urkun, el metabuscador de plagio no detecte, pero si la idea no es mía y la adapté, la cambié, tenemos que necesariamente poner la cita bibliográfica, hacer la referencia, ¿no es cierto? Aquí tenemos también eso que les hablaba en cuanto a la extensión del plagio, ¿no? Se puede, pues, usar lo que decíamos, ¿no? Usar un artículo antiguo y no cambiarle nada, no publicado por nosotros mismos, ¿no? Y hacer que se publique de nuevo, a lo mejor podría pasar que yo sea el miembro del comité editorial o revisor de alguna revista y diga, no, yo necesito una publicación, le mando, y si soy el editor en jefe, diga a alguien que ya es una falta ética grave, ¿no? Deme aprobando este artículo, que es mío mismo, ya se publicó hace años, no, esa es la extensión del plagio, ¿no? Usar obras creadas por mí mismo y sin cambios sustantivos, publicarlas de nuevo, ¿ya? Eso no se debe hacer. Ya, vamos a conversar un ratito sobre la redacción científica, no en cuanto a cómo se redacta y tercera persona y los estilos y esas situaciones, sino en tres aspectos que me parecen importantes, así como introducción, hablar en cuanto a la redacción científica, ¿sí? La redacción científica tiene como fin fundamental informar con claridad, ¿no es cierto? Hay que ser claros. ¿Cómo se llevó a cabo una investigación y cuáles fueron los resultados? Eso es lo que hace un artículo científico, ¿no es cierto? Siendo factores muy importantes o partes muy importantes la metodología, porque ahí indico cómo se llevó a cabo la investigación y la discusión de los resultados, ¿no es cierto? Esas son las partes, como dijo Fernando, que deben sustentar bastante bien, y obviamente el marco teórico también, que debe ser un 70%, nos dicen por ahí, del trabajo completo, debe estar en esas tres partes, ¿no? Que son nuestro trabajo, ¿ya? Y también no se trata de la redacción literaria, ¿no es cierto? De hecho, hay ciertas normas, y la preparación de un artículo requiere, como dice aquí, de tres condiciones principales en cuanto a la redacción, ¿no? Primero, utilizar bien el idioma. Sin importar en el idioma que escribamos, debemos usar oraciones que sean claras, no muy largas, simples, porque debemos entender que cualquier persona puede tomar nuestro artículo en algún momento y al leer tiene que entender lo que le queramos expresar. No debe ser unas oraciones o párrafos muy grandes, deben ser ideas muy concretas que sean entendibles para nuestros lectores, ¿no es cierto? No muy largas para que los párrafos muestren claridad y continuidad de un tema a otro. Debe estar ordenadito, secuenciado, muy bien planificado, ¿no es cierto? Emplear bien la puntuación. Ya sabemos, una coma mal ubicada o bien colocada cambia el sentido de una oración, ¿no es cierto? Y la utilización correcta de la puntuación permite redactar un texto sencillo y fácil de entender. No tenemos que usar la verborrea, ¿no es cierto? No hay que verbalizar mucho, no hay que escudarnos, se escribe en tercera persona, hay que ser muy objetivos, etcétera, etcétera, ¿sí? Dos, en cuanto a la redacción científica, hay que organizarse para la redacción y hay que preocuparse de la revisión del texto en preparación. No es que va a salir de un día para el otro. Entonces, veamos qué dice aquí. La redacción debe considerarse como parte del trabajo, debe estar, si es posible, considerada en la programación del proyecto de investigación mismo, ¿no es cierto? Que de ahí va a salir. Entonces, yo ya puedo ir redactando poco a poco el artículo, ¿sí? Entonces dice, y debe cumplir, vean, un cronograma para comenzar y terminar de escribir. No se debe dejar para última hora.
no puede escribirse bien un artículo, bueno, aquí me ha faltado, no puede escribirse bien un artículo de un día para el otro, ni en una semana. Teniendo ya la investigación bien formada, tal vez sí salga en 10 días, digamos, ya, o en una semana. Teniendo la investigación ya con resultados y todo. Pero este hecho de la redacción también tiene que estar bien concientizado, bien planificado, ¿sí? 3. Hay que compenetrarse en los 3 principios fundamentales de la redacción científica. Esto es importante, ¿no? Hay que ser muy preciso. Hay que usar las palabras estrictamente necesarias para expresar sin tela de dudas, ¿no?, lo que queremos comunicar. No hay que escribir oraciones muy largas con palabras que a veces uno mismo no entiende y son parte de nuestro léxico profesional. Hay que tratar de evitar eso, no verborrear, etcétera, etcétera. Claridad. El texto debe poderse leer y entender sin dificultad, lo más simple posible, ¿no es cierto? El lenguaje debe ser sencillo, con oraciones bien estructuradas, y en cada párrafo obviamente hay que tener un orden lógico de ideas, ¿no es cierto? Hay que ser breves, miren, ¿sí? Incluir solamente la información pertinente al contenido del artículo, no irme por las ramas. Hay que ser directo. Ataqué este problema, como dijo Fernando, lo resolví así y estos son mis resultados. Sí, además que recordemos, un proyecto de investigación, una tesis suave, 100 hojas, 150 hojas, y esas debo bajarlas a 12 hojas, 15 hojas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hay que saber, eso es ya una capacidad de síntesis, ¿no es cierto? Ser breve y expresar lo que quiero expresar en poquísimo texto, en comparación al trabajo del cual se desprende nuestro artículo, ¿sí? Y como un punto B, hay que referir esa información en el menor número posible de palabras. Síntesis, decir lo que quiero en el menor número de palabras posibles. ¿Ya? Algunas faltas comunes que se realizan cuando se revisa, cuando se redacta un artículo en forma científica, ¿no? La sintaxis es descuidada, no hay concordancia, no hay coherencia, ¿no es cierto? Hay pronombres ambiguos, la puntuación deficiente, faltas ortográficas, redundancia, no hay que redundar, ¿no es cierto? No hay que usar la verbosidad, sino vocabulario rebuscado. Qué sé yo, en lugar de poner una palabra simple, ponemos una bien rebuscada para que nadie me entienda. Eso no hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que ponerlo, como dijimos, de forma simple, ¿ya? El uso adecuado de las oraciones y párrafos. Ya dijimos, no deben ser muy grandes, y deben expresar justamente lo que queremos en el mínimo de palabras posible. La utilización adecuada de abreviaturas, medidas, etcétera, etcétera. Redondeos de cifras, sí, negación doble, ¿no? No puedo contradecirme. Excesivas citas bibliográficas, ¿no? Escudarse excesivamente, hay que ser muy objetivo, de hecho, no hay que escudarse. No usar anglicismos y usar un lenguaje informal. Recordemos que la redacción de artículos es una redacción estrictamente académica, formal. Entonces, son cositas que con el tiempo se van agarrando es la habilidad. Ya se genera una habilidad y uno puede escribir más fácilmente un artículo, ¿sí? Finalmente, y ya para terminar con esta intervención, pues vamos a hablar de las bases de datos científicas. Y aquí tenemos algunas, muchos de ustedes ya los deben conocer: Web of Science, las más conocidas Medline de medicina, EBSCO, PubMed igual de medicina, ProQuest, Scopus, por ahí vieron Latindex, hay Cielo, hay Springer, hay algunas, ¿no? Pero ¿qué son las bases de datos? Las bases de datos científicas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etcétera, etcétera, de contenido temático que tienen como objetivo reunir en lo posible, ¿no?, toda la producción bibliográfica sobre un área de conocimiento. Sí, eso es una base de datos científica. ¿Para qué nos va a servir? Si un investigador necesita saber lo que se ha publicado hasta ayer del tema sobre el que quiere hacer su tesis, tiene que entrar a revisar una base de datos científica, ¿no es cierto? Y esa información está ya acomodada, gracias a Dios, y a la tecnología actual, en páginas web y en repositorios y en bases de datos que están distribuidas a nivel mundial y podemos acceder, ¿no es cierto?
Algo importante es que se trató en un comienzo, ¿no? En un comienzo se trató que la información esté alojada por áreas de conocimiento, pero hay tanta información que ahora, aparte de esas revistas o bases de datos científicas específicas por áreas, digámoslo así, existen también las que se llaman multidisciplinares y en ellas podemos publicar buscando obviamente la revista adecuada, sin importar el área para la que el área o el objeto de estudio en el que trabajemos, ¿sí? ¿Para qué más nos sirven? Las bases de datos contienen esta información relevante, ¿no? Actualizada, ya Fernando mencionó que hay un límite de 5 años para escribir el estado del arte, y lo que esté anterior a eso es el marco teórico. Entonces está actualizado y lo anterior también, ¿no es cierto? Es información precisa, validada, contrastada y de calidad. ¿Y qué se refiere con la validación? Lo que decía Fernando, ¿no? El criterio de repetibilidad, ¿sí? Para que una información sea validada, el revisor toma sus experimentos y los hace de nuevo y tiene que darle los mismos datos. Y si no funciona, pues no le publican, ¿no es cierto? Es algo así, ¿ya? Para todas las áreas científicas, existe alguna base de datos específica, o si no, habrá una multidisciplinar en la que podamos encontrar este tipo de información. ¿Para qué más nos sirven, entre otras cosas? Lo que dijimos, ¿no? Saber qué se ha publicado hasta el momento sobre el tema que nos interesa. Estar al día sobre lo nuevo que va apareciendo sobre el campo de investigación, un campo de estudio. Esto habla que nos sirve mucho a los docentes, ¿no? Tenemos que estar al día. Sí, si queremos estar al día, tenemos que ver lo que se publicó la semana pasada sobre nuestro campo de estudio, sobre todo en tecnología, que es donde nos desenvolvemos nosotros. El avance es vertiginoso, ¿no? Aún no ha alcanzado un pico el desarrollo tecnológico, entonces se publican cosas nuevas cada semana. Entonces, si uno quiere estar al día y enfrentarse a los alumnos, que a veces sí están al día, uno debe estar revisando, pues, ¿no? Lo que hay. Entonces, este factor, este beneficio, digamos así, de las bases de datos científicos nos sirve a los docentes en general, sin importar si es de universidad, de colegio, de escuela, etc. ¿Ya? Saber qué ha publicado un autor determinado, ¿sí? O sea, yo puedo buscar no solo por título o por área, sino también por autor. Saber en qué institución o en qué país, etcétera, se está investigando más sobre cierto tema, ¿sí? Además, nos permite saber qué revistas publican más sobre una determinada área de estudio. ¿Ya? Finalmente, ¿quiénes son los que publican estas bases de datos científicas? ¿Sí? Apartamos de la idea o del hecho de que estas bases de datos científicas tienen sus comienzos, ¿no? a principios del siglo XX, ¿no? Otro siglo. Y empezaron conocidas como las revistas de resúmenes, ¿no es cierto? Por eso ahora los resúmenes de los artículos, etcétera, etcétera, tienen ese título. En un comienzo, existían por cada especialidad científica. Por ejemplo, Chemical Abstract para química, Biological Abstract para biología y así, ¿no es cierto? Había colecciones de bases de datos por cada área específica. Ahora, como decíamos, con la llegada de la informática, y en especial a partir de los años 70, estos repertorios se automatizaron y son lo que son actualmente, ¿no es cierto? Un repositorio que está en una página web y que puedo consultar desde cualquier parte del mundo, facilitando la distribución de los contenidos y de las publicaciones que en ellos se alojan, ¿no es cierto? Entonces, la producción de este tipo de base de datos científicas las pueden hacer instituciones privadas, como el Chemical Abstract Service, o también entidades públicas, como el National Library of Medicine de los Estados Unidos. Y pueden ser distribuidas y comercializadas, entonces, de forma directa. Entonces, aquí me habla de una situación también importante, ¿no? Las publicaciones las puedo conseguir en Open Access, gratuitas, o también las puedo comprar. Más proliferan las comerciales, ¿no es cierto? Eso les permite, como dice aquí, distribuirlas de forma directa por el Internet. O también pueden ser empresas intermediarias como EBSCO o ProQuest, quienes las comercialicen o las distribuyan, ¿no es cierto? En su mayoría son productos de pago, aunque algunas, y sobre todo las públicas, se distribuyen de forma gratuita, como Agris, que está producida por la FAO. ¿Ya? ¿Cómo se organiza la información dentro de una base de datos? En las bases de datos bibliográficas, la información está estructurada y ordenada por registros y campos. ¿Qué es un registro? Un registro es un identificador
que apunta, digamos así, a uno y solo un trabajo, ¿cierto? Es un enlace web que nos permite visualizar y si queremos luego descargar un artículo, ¿no es cierto? Y un campo a su vez son la metadata de un registro, como dice acá, ¿no? La metadata es el autor, otra metadata es el título, otros los descriptores, otros los keywords, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un registro contiene en su interior datos del autor, datos del título, los descriptores, del área temática, etcétera, etcétera. Nos veamos aquí, acá había un ejemplo, sin saltarnos esto. Finalmente, un componente importante para las bases de datos científicas actuales es un software, ¿no? Es un software, una página web, que es un buscador, ¿sí? Fernando ya les mostró unos 2 buscadores, y esos son, ¿no? Es un buscador como Google en el cual yo puedo entrarme a buscar la revista por autor o por campo temático, los artículos que nos servirían, ¿sí? Varía según la empresa con la que se contrate la suscripción y suele disponer de cajas de texto, ¿no? Para escribir la búsqueda y menús desplegables, etcétera, etcétera. Es un buscador. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de registro. Miren, el registro es todo que haría referencia a este artículo, ¿no? Towards an Integrated Cross-Sorting Definition. Y una metadata o un campo es los autores, otro campo es el autor de correspondencia, otro campo es, miren, el título del journal, el tomo, que también ya habló Fernando, el número y las páginas en las que está. Son las metadatas, registro y campos. Y un ejemplo de interfaz o software para la búsqueda, este es el ejemplo de EBSCO, ¿sí? Vamos a finalizar, antes de mostrarles unas 2 cositas, recordándoles que aquí están nuestros contactos para las ayudas y las asesorías que requieran, sin olvidar que ahorita está el Call for Papers para esta revista en Venezuela, que está publicada en Latindex, nos sirve, cumple con los parámetros que mencionamos, es a doble ciego, tiene su ISSN, miren aquí está, en la versión impresa, en la versión digital, tiene el par por dobles ciegos, etcétera, etcétera. Cumple con los requisitos, ¿no? Entonces yo para terminar simplemente les voy a mostrar unos dos metabuscadores más, de los más conocidos, ¿no? En Springer tiene varias páginas en las cuales podemos buscar. Entonces yo aquí puedo buscar, por ejemplo, como les decía, esta está en inglés. Entonces voy a buscar, ojalá me salga computer, porque es muy amplio este criterio, ¿no? Computer Science. Veamos qué me arroja. Ya, miren, esta base de datos aloja páginas web, aloja libros y también aloja revistas, ¿no? Entonces, si quiero filtrar, como decía por ahí, según la interfaz, yo puedo filtrar solo por journals, solo por revistas indexadas, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya como puse matemáticas en Computer Science, aquí entraría a buscar, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas son pagos, ¿no? Miren, tienen un valor para suscribirme, ¿no es cierto? Para suscribirme. Otras, pues, la mayoría son pagas, pero no vamos a entrar a ninguna, sino la idea es que este es el buscador, el software que nos permite encontrar la información. Scopus tiene una interfaz, ¿no? En la cual puedo buscar por autor. Y aquí vamos a acotar, vamos a hacer un ejemplo de lo que mencionaba Fernando. Fernando siempre publicó como Molina Granja. Perdón las minúsculas, amigo. Fernando. Ya, no le voy a poner la afiliación. Aquí en la afiliación debería poner la universidad en la que él trabaja. No lo voy a poner, porque él publicó siempre así y ahí le van a salir todos los artículos que él tiene de esta forma. A ver. Ahí algo falló. Regresémonos. Algo falló en el buscador, ¿no? Molina Granja Search. Esperemos que... Ay, en verdad algo falló. Entremos de nuevo. Última oportunidad, si no pasamos al otro. Scopus Search. Este es. Sí, solo quería mostrarles eso, pero bueno. Molina Granja, Fernando, bla, bla, bla. Si no sale aquí, pasamos al otro. Ya, aquí está. Molina Granja, Fernando tiene 5 publicaciones. ¿Ya? Van a ver lo que pasa si busco mi nombre. Porque yo sí fui un poco descuidado. Él publicó siempre así. Yo voy a poner solo Lozada Raúl. ¿Sí?
y van a salir más de un autor. Miren, ¿sí ven? Salen 5 autores, y en los cuales yo en total tengo, bueno, este no soy yo. Sadayanes, los Sada Vázquez, este tampoco soy yo. Yo tengo mis 6 artículos aquí. Ya, yo tengo 6 artículos ahí. ¿Ya? Pero no sé, lo que pasa es que cuando publiqué, en cierto momento usé un nombre, en otro momento una variación, y eso no hay que hacer. Porque, por ejemplo, si en la facultad en donde yo trabajo van a buscar, van a poner solo un criterio y les va a asomar a lo mejor solo 3. Lo ideal es que asomen más de una. Me ha tocado justificar con documentos que deben buscarse por los 3 criterios, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es una observación y ratifica lo que decía Fernando. ¿Ok? Con eso, pues, doy por terminada mi intervención. Esperemos, si tienen alguna novedad, alguna inquietud, pues poderlas contestar en este momento. Gracias. Muchas gracias, Raúl, compañeros todos. Espero que este webinar haya sido un poco fructífero para ustedes y que se tengan una idea un poco más clara de cómo deberíamos generar y trabajar en lo que es publicaciones científicas y desarrollo de artículos. Como les mencionábamos, nosotros les podríamos dar la opción de publicar en esta revista de Carabobo, que es la que tenemos en el último convenio. Nos han dado la opción de publicar, de presentar hasta 30 de mayo los artículos y nos publicarían hasta junio. La idea de este convenio